Entonces vamos a continuar contestando esa pregunta para poder pasar al tema de valorización. Pregunta entonces, nuevamente. Yo tengo un contrato por 100 uniformes para el personal administrativo de FONDEPES. Ha habido un concurso público, han ingresado 10 más a laborar en la entidad y solicitamos un adicional para comprar 10 uniformes más. ¿Procede o no procede el adicional? Partiendo de la premisa que hemos conversado, el adicional no es otra cosa que una mayor prestación que resulta necesaria o indispensable para lograr la finalidad del contrato. Entonces, con ese análisis, ¿autorizaríamos o no autorizaríamos el adicional? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué autorizaríamos? Porque tiene como finalidad ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Eso es muy bueno para este personaje ingresado. Ya. El concepto está interesante. Hace una quinta precisión. ¿Alguien? La finalidad sería que todo el personal de la institución esté informado correctamente. Muy bien, entonces. Eso se lograría en la medida que tanto los activos como los nuevos también estén informados. Ok, ese es más o menos el escenario. Entonces, lo primero que hay que definir en cualquier tipo de situación, bienes, servicios u obras, para saber si procede o no adicional, es tener claramente definido cuál es la finalidad de mi contrato, ¿no es cierto? Entonces, en el contrato de uniformes, ¿cuál es la finalidad? Por ejemplo, que todo el personal administrativo de FONDEPES se vea bonito del cuello para abajo, ¿no es cierto? Vale. El uniforme no soluciona ese problema, ¿no es cierto? Entonces, si esa es mi finalidad, es decir, que todos se vean bonitos del cuello para abajo y hay esos 10 más que forman parte del todos, resulta necesario para lograr esa finalidad. ¿Es correcto? Muy bien. Y en el caso de los seguros patrimoniales, es decir, mi contrato termina justo ahora a fines de abril, no tengo más contrato y necesito por lo menos un par de meses para poder buscar al nuevo contratista. Entonces, me pregunto, ¿puedo autorizar ese adicional por esos 2 meses más? Sí. Para seguros sí. Usted dice que no. Nosotros decimos A ver, ¿por qué sí? ¿O por qué no? Yo sostengo que no, porque la finalidad del contrato ya se logró porque era para cobertura un periodo. Ya. De tiempo. Y ese periodo de tiempo ya se logró. Ok. ¿Y cuál sería la finalidad del contrato entonces? O sea, con dar cobertura no eventual riesgo o un siniestro a los vehículos, pero durante un tiempo determinado. Ok. El tiempo determinado ya se ha concluido. Ok. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien que diga que sí? Sí, porque la finalidad que estoy en la cobertura de seguros. Muy bien. Al día siguiente, por ejemplo, no tengo alguien que pruebe seguros, ocurre un siniestro. Y sería un problema. Muy bien. Pero el profesor anterior nos dijo que, por ejemplo, ya no había dado esa colaboración. Le decía, ya, mañana te doy, mañana te paso la orden de servicio, mañana te paso y así, nunca le pasó y habían contratado a otra persona. Y entonces, el Estado reconocía que había una prestación. Esa es mi duda, ¿no? Al no saber si de repente van a aceptar porque eso es necesario, es una necesidad solamente. Y por eso van a contratar a ese mismo contratista. Okay. Vamos a definir, perdóname la edición y luego vamos a tocar el caso que has mencionado. Que no logro captar. Ok, vamos a comenzar entonces. Primero, siempre que se trata de un contrato de carácter permanente, puede ser seguros patrimoniales, puede ser limpieza, puede ser seguridad, puede ser combustible, puede ser lo que quieran, que sea permanente. Los contratos tienen 2 componentes asociados a su finalidad. La prestación en sí misma, que en el caso de seguro sería lo que has indicado, que necesito que todo mi patrimonio esté protegido. Pero además va a estar asociado a un marco temporal, porque como es permanente yo no puedo definir mi necesidad de manera indefinida, ¿no es cierto? Entonces yo defino, además de la prestación misma,
con su marco temporal. Entonces, si la finalidad de mi contrato, en el caso de seguros patrimoniales, sería coberturar todos los bienes patrimoniales de la entidad a mayo, digamos, del 2015 a fines de abril del 2016, terminado el último día del mes de abril, ya logré mi finalidad. Por lo tanto, un día más ya no sirve para lograr la finalidad del contrato, que es exactamente lo que has manifestado. Por lo tanto, no cumpliría el precepto de adicional. Y lo menciono porque es un error recurrente en la aprobación de adicionales, sobre todo los programas de programas de leche y seguridad, ¿no es cierto? O sea, no es posible eso, porque está asociado no solo a la finalidad del contrato, sino además un parámetro de temporalidad. Tengan mucho cuidado con ello. Siempre que hablen de un adicional, cualquiera que este sea, siempre que se hable de un adicional, repito, cualquiera que este sea, en el supuesto que ustedes tengan que tomar una decisión como parte de la entidad, lo primero que tienen que tener claro es cuál es la finalidad del contrato. Si no tienen claramente definida la finalidad del contrato, no pueden autorizar el adicional. ¿Correcto? Porque, repito, solo puedo autorizar el adicional si esa mayor prestación resulta indispensable para lograr la finalidad del contrato. Entonces, el análisis es correcto. Defino la finalidad. Porque justamente es un tema de una clase pasada. Ahora, eso quisiera que me expliquen que... Justamente que tuvimos ese problema de que no había ofertante, que se yo, y me dieron sí la buena prueba. Ya. Y se terminó por 3 meses más. El problema fue cuando pusieron la ley de liquidación, que no lo reconocieron por el tiempo, por el... A ver, déjenme un poquito para poder clarificarles el escenario. O sea, era igual que el servicio de vigilancia, se Ya. había contratado. Yo tengo mi servicio de vigilancia, terminó hoy día. Exacto, Ya. pero no habían hecho la nueva licitación, el nuevo contrato. Ajá. O de repente estaba en proceso o lo que sea. No habían hecho. No habían hecho, Entonces ya. se dieron cuenta que ya culminaba y le pidieron a esta empresa, Prosegur, que pueda darle más días hasta que pueda salir la solicitud, la orden de servicio. Entonces le decía que más tarde se le iba a pasar, que mañana, que no estaba el secretario, que no había hecho la firma, y así pasó, y al final no le hicieron Lo cabecearon. no le reconocieron. No le reconocieron. Entonces ya a ese trámite, ese proceso, ya habían hecho la contratación con otro servicio. Entonces esta entidad Prosegur demandó a los un litigio. ¿Por qué? Porque ellos usaron su servicio, pero ya había sido una prestación que se había dado y por ende tienen que reconocerle porque lo hizo, ¿no? Porque hizo este servicio. Sin embargo, ese era el problema. Entonces uno, si dice de repente ya termina acá mi contrato, pero hay una necesidad y no hay ese contrato de por medio, ¿por qué seguir con algo que yo no estoy segura que me van a dar a mí la siguiente orden de servicio? Claro. Ese- A ver, ok. Primero, un mecanismo que usan las entidades para poder paliar ese tipo de circunstancias es exactamente lo que te han dicho que hacen. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en realidad cuando no son así de cabeceadores? ¿Correcto? Pero eso es el término feo, es decir, es tramposo, porque al final es una tramposería. ¿Qué es lo que suelen hacer? Te hacen trabajar una semana y te pagan esa semana a través de una orden de servicio. O sea, calcula, oye, ¿ya cuánto tiempo necesito que se quede Prosegur? 2 meses. ¿Cuánto le pago al mes? 120.000 soles. Entonces dicen ya, si es 120.000 soles al mes y puedo hacerle una orden de servicio hasta por 31.600, divido 120.000 soles entre 31.600, dice, 4 semanas. Entonces, cada semana yo te hago una orden de servicio por 30.000. Entonces dice, menos de 8 UITs, ¿no es cierto? 30.000. La siguiente semana, otros 30.000 y así sucesivamente. Pero eso, ¿qué cosa configura? Fraccionamiento. Eso configura fraccionamiento. Pero además, estaría incursa la entidad en un problema de carácter civil, una responsabilidad civil que es denominada enriquecimiento sin causa. Lo que Prosegur seguramente le ha hecho a la entidad es someterlo a un arbitraje y entre sus puntos controvertidos es la de exigirle el reconocimiento del pago de las prestaciones ejecutadas.
Y probablemente en ese escenario el árbitro va a laudar a favor de Prosegur, probablemente el árbitro va a laudar a favor de Prosegur por el criterio de que ha habido un enriquecimiento sin causa. ¿Por qué razón? Porque se ha ejecutado la prestación, por lo tanto se ha empobrecido y la entidad se ha beneficiado de la prestación, por lo tanto se ha enriquecido. Esa figura el Código Civil la denomina como enriquecimiento sin causa. Y lo más probable, repito, es que le gane, además de cobrarle lo que le debe cobrar, seguramente quien tenga que laudar va a determinar que además lo indemnice por los daños y perjuicios que este le ha ocasionado. En ese causal, la empresa que está prestando el servicio a la entidad tiene que solicitar el pago de las utilidades para los trabajadores. ¿Cómo las utilidades? Por el tiempo de servicio. Ajá. Se le paga utilidades a los... ¿Qué es empresa? Mira, lo que pasa, allí sí no procede ello por un hecho singular. Cuando tú contratas y defines un precio, en tu precio está incluido todos los tributos, gastos, servicios, transporte, seguros, ya, todo aquello que forma parte de la prestación. Pero si ya terminó ese contrato ¿cómo se llama? Pero tú has seguido brindando la prestación. No te han obligado, no te han conculcado, no te han presionado para que continúes. Lo has hecho por tu propia voluntad, porque también al seguir haciéndolo, tú tenías una expectativa de ganancia, ¿correcto? Y ese contrato, en teoría, tiene las mismas condiciones de lo que tú has seguido prestando, o sea, no hay un cambio en las condiciones. Tú has seguido prestando, yo te voy a pagar, en teoría, lo que hemos pactado. O sea, lo que debió haber hecho la entidad es pagar. Lo que debió haber hecho Prosegur es decirle, ok, no hay problema, dame la orden. Claro, me insistía. Pero ¿qué pasa en otro caso, de repente, si uno se niega a darle ese servicio? No, nada. Nada. No quedó mal, no quedó mal. Ah, pues quedas mal. Pues. O sea, claro, lo que pasa es que hay que ponernos en dos situaciones. Vamos, hay que ponernos en dos situaciones, las reales. Si yo soy un funcionario y me he quedado sin el servicio de seguridad, yo prefiero fraccionar, entre comillas, y asumir la responsabilidad de mi fraccionamiento con todos los problemas que voy a tener, probablemente, dependiendo de qué tanto quieras a la entidad, que poner en riesgo a la entidad. Sin embargo, si tú no quieres asumir ese riesgo, lo que correspondería en esa situación es hacer una contratación directa por causal de desabastecimiento. ¿En qué casos funciona la causal de desabastecimiento? También lo han visto, presumo. La manera o la causal por la cual yo puedo recurrir a un desabastecimiento y hacer una contratación directa es cuando la ausencia de un bien o de un servicio compromete de manera directa e inminente la continuidad de las operaciones de la entidad o los servicios que ésta brinda. ¿Correcto? No depende la causal de la contratación por desabastecimiento ni del objeto contractual, ni de la entidad por sí sola. Depende cómo el objeto contractual afecta la continuidad de la entidad o los servicios que está brindando. En algunos casos, por ejemplo, la adquisición de alimentos puede ser causal de contratación directa por desabastecimiento. En otros no. Si yo soy de Fondepes y tengo mi comedor y me falta alimentos para que los trabajadores coman su menú, ¿podría hacer una contratación directa por causal de desabastecimiento? No, porque ese hecho no compromete la continuidad de las operaciones de Fondepes ni los servicios que esté brindando. Pero si yo soy el Hospital Loaiza y me quedo sin alimentos para atender a los pacientes, ¿podría hacer una contratación directa por esa causal? Sí, porque ahí sí está afectando los servicios que yo brindo. En el caso de seguridad, ¿yo podría hacer una contratación directa por causal de desabastecimiento? ¿Por qué? Por eso, porque la ausencia de la seguridad compromete la continuidad de las operaciones de la entidad. Entonces, yo podría hacer eso en lugar de asumir el... Con esta nueva ley, no sé, lo que establece no es que antes de contratar así a última hora y prestar un servicio, no se supone que se está regularizando para que puedan contratar con tiempo. Ah, pero por supuesto. Es que ese es el sentido de la norma. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que la norma regula algo, pero la casuística, lo que ocurre en la vida diaria, en la cotidianeidad, podría generar situaciones no contempladas en la norma. Y es un problema de funcionarios, ya no es un problema de norma.
Si el funcionario por X circunstancias se olvidó, puede ser que se olvidó, ¿cierto? No elaboró bien el documento de planificación y cuando pensó que su contrato recién terminaba en junio y no se percató que era en abril, ¿correcto? Si tengo un escenario de ese tipo, por la razón que esta sea, pues voy a llegar a esa situación de desabastecimiento. Por eso es que la norma dice que cuando uno llega a esa situación, a esa contratación directa por causar desabastecimiento, en el acto resolutivo en el que se aprueba esa contratación directa, se debe iniciar el trámite de deslinde de responsabilidades de aquellos funcionarios que llevaron a la entidad a esa situación. Porque el caso general es, oye, si hay una situación precisamente como la que dices, que compromete la continuidad de las acciones de la entidad, es porque alguien no ha hecho bien su trabajo. Eso es. Entonces hay que iniciar el trámite de decir quién es el responsable y sancione. O sea, y yo no recurro al fraccionamiento, yo a lo que debería recurrir es a la contratación directa. Pero ¿cuál es el problema? ¿Quién autoriza la contratación directa por causar de desabastecimiento? El titular de la entidad. Entonces muchos dicen, ¿sabe qué? Prefiero fraccionar, porque de repente no se entera, de repente este proceso nunca lo revisa, de repente el órgano de control no se percata. Pero si yo le digo directamente al titular, o no va a querer hacer la contratación directa, o al hacerlo va a iniciar el trámite de deslinde de responsabilidades, y yo, que me olvidé, voy a ser sometido a un proceso. Entonces muchas veces en tu decisión de funcionario buscas por allí el que según tú es el menor daño. Entonces, ante una situación real, me van a sancionar, y una probable, si me chapan, probablemente escojas la probable. ¿No es cierto? Entonces, por ahí viene el tema de la decisión de los funcionarios. Entonces, para recapitular, el tema del adicional, simplemente los adicionales solo pueden ser autorizados cuando esta mayor prestación resulta necesaria para lograr la finalidad del contrato. ¿No es cierto? Entonces, lo primero que debemos pensar siempre y en todo lugar, señor Padre Santo, es tener claramente definida cuál es la finalidad de mi contrato. Eso es para el tema de adicional. Un poco recordarles lo que ya han visto. Valorizaciones y liquidaciones en el caso de ejecución de obras. ¿Qué es una valorización? En estricto, la valorización no es otra cosa que la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra realizada en un determinado periodo. Ojo, la valorización es básicamente determinar cuánto cuesta lo que efectivamente el contratista ha ejecutado durante el periodo materia del análisis. Puede ser mensual, por ejemplo. Entonces, a fines de abril o el primer día de mayo, me reúno con contra el presidente de obra, supervisor o inspector, y cuantificamos todo lo que hice en el mes. Avancé esto, avancé aquello, construí esto, avancé 10 metros de esto, y a cada una de esas actividades, según el presupuesto de obra y dependiendo del sistema de contratación, vamos a valorizarla. Y voy a decir, este mes tú has ejecutado prestaciones por 280,000 soles. Terminada esa valorización, nosotros se la vamos a pagar bajo el criterio de pago a cuenta, porque la obra tiene un monto, 10 millones, y la suma de cada uno de esos pagos a cuenta, mira, esto ya avanzaste, te voy pagando esto, diste otro pasito, te pago el otro pasito, sigues avanzando, te sigo pagando, hasta que llegues al final y la suma de lo que has hecho sea la obra total, y la suma de lo que yo te he pagado es el monto pactado de la obra. Obviamente sujeto a la aplicación de la fórmula polinómica, que nace como resultado de la aplicación de los índices de precios al consumidor. Entonces decimos, las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta, en la medida que en la liquidación final es donde se va a definir el monto total de la obra y el saldo por cancelar si lo hubiera, porque podría suceder que en la liquidación final el que tiene que devolver dinero no tiene que ser contratista. ¿Correcto? ¿Y en qué casos ocurre lo que mencionaba, por ejemplo, del asfalto? Yo le he estado pagando, he hecho la liquidación final y resulta que le he pagado de más, porque luego de la aplicación de las fórmulas polinómicas el monto a pagar es menor al que yo ya le he pagado.
Una valorización puede ser llave en mano. Aclárame la pregunta. O sea que jefe, modalidad de ejecución, llave en mano, una valorización. Yo puedo valorizar una obra con la figura de Barodolegio, sí, por supuesto. Sí, claro. O sea, en realidad yo puedo valorizar a precios unitarios, a suma alzada, en la modalidad de ejecución concurso oferta o la modalidad de ejecución llave en mano. En todos los casos la valorización es un pago a cuenta de lo que estás ejecutando, indistintamente del sistema de contratación o de la modalidad de ejecución contractual. Lo que va a generar una variación, por ejemplo, si yo he contratado a precios unitarios o sistema mixto o a suma alzada, lo único que va a variar es en la forma en que voy a cuantificar la valorización. Pero en todos los casos puede haber perfectamente un pago a cuenta, que es la valorización. No es que no pueda, igual que el adicional. ¿Puede haber un adicional en suma alzada? En un contrato a suma alzada, ¿puede haber un adicional? ¿No? Ah. ¿Y a precios unitarios puede haber un adicional? ¿Sí? A ver, una pregunta. Yo he convocado a los uniformes a suma alzada, los 100 uniformes. Ustedes me han dicho que se puede haber un adicional de 10 uniformes. No, estoy preguntándoles. A ver, voy a retomar en todo caso los uniformes. Yo he convocado a 100 uniformes. Suma alzada. La persona que explica esto va a decir que el sistema de contratación. A suma alzada. Y luego, durante la ejecución del contrato, ingresaron nuevamente los mismos 10 que ingresaron. Correcto, estamos retrocediendo en el tiempo. Ingresaron los 10. Y la Oficina de Recursos Humanos solicitó que se le compren también uniformes para esas 10 personas. Ojo, era a suma alzada. ¿Puedo hacer un adicional? Que la cantidad ya estaba determinada. Sí. ¿Puedo hacer un adicional? Nuevamente, lo que ustedes me tienen que preguntar o tienen que decir no es el sistema de contrataciones, cuál es la finalidad del contrato. Y dependiendo de esa figura, no del sistema de contratación, yo defino si procede o no el adicional. ¿Cuál es la diferencia de la valorización a suma alzada? Simplemente que yo voy a definir del monto que estoy pagando a suma alzada y cuál es el componente de ello, de ese presupuesto, que va a ser material adicional. Por ejemplo, imaginemos que haga un adicional para el servicio de seguridad, no para ganar más tiempo, sino que dentro del servicio de seguridad yo he contratado 24 turnos diurnos a 1000 soles cada turno y 12 turnos nocturnos a 1500 soles cada uno de ellos. Y ahora te puedo decir cualquier cantidad, ¿no es cierto? Entonces, en seguridad, ¿no? Seguridad, servicio diurno, digamos 1000 soles, cada uno 20 puestos. Servicio nocturno, digamos a 1500 cada puesto, 10 puestos. No son puntos, es puestos, ¿no es cierto? Entonces, el postor cuando me ha ofertado a suma alzada. Y el monto de su oferta, monto de la oferta, de todo esto ha sido 20.000 más 15.000. Me ha ofertado 35.000. Y esto ha sido a suma alzada. ¿Correcto? Resulta que durante la ejecución de este contrato, por X circunstancias, hemos aperturado, por ejemplo, una puerta más de ingreso de personal, que no había. Y necesito tener 2 vigilantes diurnos y un vigilante nocturno para controlar esa puerta. Pregunta, ¿puedo hacer un adicional? ¿Por qué? Porque le da el contrato de la seguridad. I love you. Sí. Correcto, o sea, hay que partir de la premisa de la finalidad. ¿Puedo hacer un adicional? Sí. Porque mi finalidad es contar con la seguridad de las instalaciones. Para lograr mi finalidad de contar con la seguridad de las instalaciones requiero 2 puestos diurnos más y un puesto nocturno. Entonces, yo sé que la oferta del postor es 35.000 soles, porque esa ha sido una suma alzada. ¿Cómo cuantifico el valor de ese adicional?
en función de la estructura de costos. Yo no le pago 35.000, yo lo hago en función de la estructura de costos. En mi estructura de costos yo tengo definido que los dos servicios diurnos van a valer 2 por 1.000 soles, igual a 2.000 soles. Y un servicio nocturno va a ser a 1 por 1.500, igual a 1.500. Total, 3.500 soles el costo de adicional. ¿Esa suma alzada? Sí. ¿Puede haber un adicional a suma alzada? Sí. Con la estructura de costos. Se requiere siempre estructura de costos. En seguridad siempre hay estructura de costos. Ya, si acaso ofrezco servicio, Ya, supongamos, dime un servicio. yo tengo 20 pasajes. Venta de pasajes. Muy bien. En el caso de la venta de pasajes, ¿qué es lo que condiciona el valor del pasaje? No, ok, la ruta. Y tienes definido, porque podría ser a precio unitario si quieres, las rutas. Entonces, el monto del adicional, el tope del adicional es 25% del monto del contrato original. Entonces, si yo tengo un pasaje al Cusco, 2 pasajes a Ica, 5 pasajes a Iquitos, ¿puedo calcular el costo del adicional? Por supuesto que sí, en función del costo del pasaje al Cusco por 1, de los 4 por el de Ica y los 5 por Iquitos. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo he convocado impresiones, diplomas, 1.000 diplomas, y le estoy cobrando 10.000 soles a la entidad por los 1.000 diplomas? Y la entidad me dice, oye, necesito 100 diplomas más. ¿Cuánto debería costar esos días? Hago el análisis cuantitativo y determino cuánto debería pagar. Por eso puedo hacerlo en forma porcentual si quieres. Si pago 10.000 soles por 1.000 unidades, ¿cuánto tendré que pagar? Pues hago mi regla 3 simple y me sale 1.000 soles. Sí, pero no es lo mismo hacer un contrato de 1.000, hacer un contrato de 100. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, el tema de los adicionales es una prerrogativa del Estado. El Estado se preserva para sí, en tanto cautela el interés público, algunas prerrogativas exorbitantes. O sea, hay cierto grado de asimetría. Porque inclusive la entidad puede reducirte la prestación. Yo te he contratado 1.000 uniformes, pero he despedido a 10 por choros. ¿Necesito los 1.000 para lograr mi finalidad? No, para lograr mi finalidad ahora solo necesito 990. Y tú, que eres el contratista, has pensado venderme 1.000, y yo te digo, ¿sabes qué? No necesito 1.000. Te hago una reducción de 10 unidades. Solo me vas a dar 990. Y tú puedes decirle a él, no, te tengo que dar los 1.000 porque hemos contratado así. No, porque es mi prerrogativa de hacerte una reducción de hasta el 25%. O sea, así como te puedo aumentar, te puedo reducir. Es una prerrogativa exorbitante que tiene el Estado, porque dentro del contrato público se preserva para ti ese tipo de desigualdad, por así decirlo. Sí, profesor, y digamos que ese funcionario que hizo ese contrato, el error fue personal, o sea, él cometió el error y no quiere hacer un tema así más grande, ¿no? De hacer una contratación por las 100 diplomas más, y él lo quiere hacer de su parte. Ya. Entonces, ¿Qué significa de su parte? o sea, que simplemente no quiere reconocer que hubo un error de su parte y no va a hacer una orden de servicio por una mínima cantidad. Quiere hacerlo simplemente asumiendo su responsabilidad. Él asume su costo y te dice, yo te lo pago por lo bajo. No por lo bajo. Voy a pagarte lo que... No, cuando lo paga la entidad o lo paga él. No. Entonces por lo bajo. O sea, no digo que sea tramposo el tema. Lo que te estoy diciendo es que no voy a emitirte una orden. Muy bien. ¿Qué cosa regula ese contrato en que yo quiero que me des 2 diplomas, 100 diplomas más? Nuestro acuerdo de voluntades, porque no es un contrato de la administración pública. Allí tú puedes decirle, mira, ¿sabes qué cuesta más? Podrías decirle, ¿no es cierto? Él no te puede obligar porque no es un adicional, no es parte de las prerrogativas de él como Estado. Sin embargo, si tú has pactado a determinado precio y probablemente tú al funcionario le digas, no quiero, si te vas a contratar solo 10, no puede valer 10 cada uno, sino 20 porque mi costo es mayor.
De repente por necesidad te los va a pagar. La pregunta es, ¿te va a querer? Ya no te quiere, pues. ¿Estamos? Entonces, tú tienes que evaluar en ese escenario, porque ya no es un tema de contratación pública, nos guste o no nos guste, tienes que evaluar los efectos de tu decisión. Es un tema comercial. Eventualmente tú regalarías lapiceros gratis, porque el regalo es eso, es esa connotación, para que luego te compren porque les regalas lápices o lapiceros. Estás invirtiendo, ¿verdad? Es un costo de publicidad, de marketing. Por eso se llama merchandising. Haz merchandising con tus diplomas. Profesor, y digamos, en el caso, O sea, por ejemplo, no es obligatorio que le aceptes. Claro. En ese escenario no es obligatorio que le aceptes. Es tu decisión. Yo repito. por ejemplo, el mismo caso, si Ya. por ejemplo hacen una orden de servicio por 1000 cuadernos, Ya. y en esos 1000 cuadernos ya se hizo la entrega, todo está conforme con lo que quiere, pero se equivoca de dirección. Y no quiere asumir de que obviamente al hacer de repente otra orden de servicio, porque, o sea, ¿por qué contratarías otra vez 1000 cuadernos si ya contrataste 1000 cuadernos? Y esa persona necesita reponer. Entonces, ¿en qué casos? Y lo necesito urgente. Y por ejemplo, habla directo, o decir, ¿sabes que tuve un error y necesito reponer? O mientras salga la nueva orden de servicio. Es posible, como le decía en el tema de seguridad, por ejemplo, de darle ese servicio porque es una necesidad, es lo mismo que sería en este caso de los cuadernos. Depende. ¿Confías en él? Pero yo estoy prestando un servicio o una necesidad. Sí, pues, pero igualito. Hay muchos proveedores acá asegurados. Bien, entiendan una cosa. Los contratos con el Estado son contratos formales. Si no hay contrato, no hay prestación. No nace la obligación sin el contrato. Y el contrato puede ser la orden de compra. La diferencia entre aquellas contrataciones de menos de 8 unidades impositivas tributarias radica en que no están sujetas a la ley de contratación. Están bajo la supervisión del OCE en la medida que el contratista no puede estar impedido, no puede estar inhabilitado y debe contar con el Registro Nacional de Proveedores vigente en el objeto contractual. Sin embargo, su formalización no está sujeta al de la ley de contratación. Por lo tanto, va a estar regulada por el Código Civil. No deja de ser un contrato reglado, pero su regulación va a estar en el Código Civil, que es la manifestación de voluntades. Entonces, si tengo que contratar, primero yo pongo la orden y luego recibo la prestación. Si hago la cosa al revés, primero brindo la prestación y luego me dan la orden, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que el órgano de control, la fiscalía, los otros proveedores, los sapos, la prensa digan, ajá, se está coludiendo. Porque la condición normal de una prestación es, yo contrato, ese contrato genera en ti la obligación de dar. Si no hay obligación de dar, tú no puedes dar. Prosegur jamás debió haber brindado la prestación sin un contrato previo, porque sin contrato no nace la obligación. Estamos hablando de contratos en el Estado. Pues si son dos amigos, pues hacen el contrato que quieran. Oye, mi palabra es contrato. Puede ser, pero en administración pública el contrato es reglado. Correcto. Oye, Prosegur, dame nomás 3 meses y después hacemos el proceso. Oye, yo los chapos los mando a la cárcel por colusión. ¿No es cierto? No puede hacer eso. Por eso, en el escenario que me estás planteando, como no va a estar regulado por marco de la ley de contrataciones, pero siendo contratación con el Estado, no podría proceder una figura de esas. Sin embargo, si te dicen, por favorcito, tengo este problema, y tú confías en él, se los cambiarás y después te pagará. Pero puede ocurrir que se los cambias y nunca te pagan. Eso depende de ti. Y, por ejemplo, en otro caso, Yo no lo haría. digamos para la clase financiera. ¿Ok? Ya. Ese es el escenario. Lo que pasa es que son escenarios transversales a todos, puede ocurrir. Cuando sigamos con la clase, si no escuchamos esto. Muy bien. Esa valorización es más. Ojo, como hemos dicho, no se olviden, por favor, no se olviden
un adicional, no importa el sistema de contratación, ¿correcto? Puede ser a precios unitarios, puede ser sistema mixto, puede ser suma alzada, no hay ningún problema, es la forma de la cuantificación del adicional lo que va a variar. Esta valorización son elaborados el último día de cada periodo previsto en las bases, normalmente es a fin de cada mes, por el inspector o supervisor y el contratista. Muy bien. ¿Cómo se va a calcular la cuantificación económica de esa valorización? En condiciones normales, en las obras, tenemos 3 sistemas de contratación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Sistemas de contratación en obras. ¿Cuáles pueden ser? Sistemas de contratación. ¿Cuál? No, ese es el procedimiento de contratación. Sistema de contratación. Precios unitarios, suma alzada y mixto. ¿No es cierto? ¿Cómo es el sistema mixto? Muy bien, en el día Mario y en la noche María. ¿No es cierto? Una parte suma alzada, una parte precios unitarios. Muy bien. Entonces, cuando yo voy a cuantificar el valor del adicional, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, si se trata de sistema de contratación a precios unitarios, lo que hacemos es, lo formulamos la cuantificación, es decir, el pago a cuenta, la cuantificación económica de la valorización, en función de los metrados ejecutados. Hemos mencionado que los metrados son las unidades de avance, ¿no es cierto? Que vamos a ejecutar de los metrados ejecutados, ¿correcto? Multiplicados por cada precio unitario que ha sido ofertado por el contratista en el proceso. Porque en el proceso, a precios unitarios, el contratista me oferta el precio unitario de cada unidad. Yo tengo en mi contrato de obra cuánto me está cobrando por cada unidad, ¿no es cierto? En ese escenario yo agarro el presupuesto ofertado por el contratista y lo multiplico por la cantidad de unidades ejecutadas. Eso me va a dar el valor que le voy a pagar por las partidas ejecutadas, ¿no es cierto? Agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados también por el contratista, porque a precios unitarios así me lo oferta. Y voy a valorizarlo ¿hasta qué momento? Hasta el total de los metrados efectivamente ejecutados. Hizo 10, le pago 10. Hizo 4, le pago 4. Hizo 2, le pago 2. No hay la figura de hizo 4, le pago 10. ¿Correcto? Es igualito, los dos son transparentes, simplemente es la verificación, o con la verificación de lo que ha avanzado efectivamente, pero le voy a pagar por cada unidad ejecutada, en función a su oferta. Muy bien, asuma, perfecto. Ahora bien, ¿y qué ocurre a suma alzada? Es parecido. ¿Cuál es la diferencia? Que a suma alzada yo no tengo el desagregado de sus precios unitarios. No lo tengo, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa hacemos? Dice, en el caso de suma alzada se van a formular en función a los metrados ejecutados, correcto, igualito que en el caso anterior, contratados con los precios unitarios, pero ya no los precios unitarios ofertados por el postor o por el proveedor, ¿no es cierto? Por el postor durante el proceso de selección, ahora contratista, no por ese precio ofertado, sino por el precio que está consignado en el presupuesto de obra. Mi presupuesto de obra ha determinado un valor unitario. ¿En qué parte? En el desagregado de precios unitarios, ¿no es cierto? Yo tengo mi presupuesto de obra, no importa lo que él me ha ofertado todavía, en mi presupuesto de obra yo lo tengo y tengo la fecha en que elaboro el presupuesto. Entonces yo agarro ese precio que está en mi presupuesto de obra, digamos en la partida A, en mi presupuesto de obra es 1000 soles. La partida B en mi presupuesto de obra es 500 soles. Y así sucesivamente. Así está en mi presupuesto de obra, indistintamente de cuánto me ha ofertado él todavía. Luego de eso, ¿correcto? A todo esto, agregando separadamente los montos proporcionales de los gastos, etc., y al subtotal, o sea, el subtotal que he calculado, lo voy a multiplicar por el factor de relación. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es el factor de relación? El factor de relación no es otra cosa que un valor sin unidades que representa el cociente, o la división si quieres,
entre el monto ofertado por el contratista en el proceso, el monto ofertado entre el valor referencial. Entonces, por ejemplo, mi valor referencial es un valor, mejor lo voy a poner sin números. Mi factor de relación va a ser igual al monto de mi oferta entre el valor referencial. Así lo calculo, ese factor de relación. En las obras nosotros sabemos que como mínimo me puede ofertar el 90% del valor referencial y como máximo el 110% del valor referencial. Imaginemos que me ha ofertado el 90%. ¿Cómo calculo el factor de relación? Yo digo, el factor de relación va a ser igual a 0.9 por el valor referencial, que es el 90% del valor referencial, entre el valor referencial. Y esto me va a salir 0.9. También podría ocurrir que me ha ofertado el 110% del valor referencial. Entonces yo voy a dividir 1.1 del valor referencial entre el valor referencial, se va y me va a quedar 1.1. ¿Correcto? Simplemente es cuánto me ha ofertado esa suma alzada y cuánto fue mi valor referencial. Entonces, mi factor de relación va a ser cualquier valor, 5 unidades, entre 0.9 y 1.1. Entonces, yo he definido, por ejemplo, voy a borrar esto de acá arriba, que el monto que yo le tendría que pagar, según lo que hemos analizado, va a ser igual a 10 unidades de 1000. ¿No es cierto? Entonces yo calculo lo que le debo pagar. ¿Y cuánto sería esto? 10.000. Esto está en función del presupuesto de obra. Para saber cuánto le voy a valorizar ese mes, lo que hago es multiplicar estos 10.000 que he calculado. ¿Por qué? El factor de relación. Si el factor de relación resultante es 0.9, yo voy a multiplicar esto por 0.9 y por esta partida yo le voy a pagar 9.000. ¿Y qué ha ocurrido si la oferta del postor fue el 110% del valor referencial? Yo le voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar 10.000 por 1.1 y el total va a ser 11.000. Y eso le voy a valorizar. ¿Correcto? Entonces, yo puedo hacer la valorización a precios unitarios, a suma alzada, si ese tema mixto, la combinación de ambos, ¿correcto? Es decir, una parte se la voy a valorizar a precios unitarios según esta condición, en función al precio unitario ofertado, y otra parte en función al presupuesto de obra multiplicado por el factor de relación. Y es súper sencillo. Calcular esto es muy, muy sencillo. Si me ha ofertado el 100% del valor referencial a suma alzada, va a ser factor de relación 1. Y yo le voy a pagar en función al precio que está en mi expediente técnico de obra. ¿Se entiende? O sea, obviamente a esto falta hacerle la aplicación de las fórmulas de ajuste, ¿no es cierto? Pero en esencia es eso. Es la manera en que vamos a valorizar según sea el sistema de contratación. Ahora bien, en el caso de suma alzada, yo ya no lo voy a hacer, no voy a valorizar hasta el total de los metrados realmente ejecutados, sino voy a valorizar hasta el total de los metrados contemplados en el presupuesto de obra. Porque lo que sí no puede haber en el caso de una suma alzada es el pago por mayores metrados. Eso sí no puede haber. Si en el contrato de obra o en cualquier contrato, esa suma alzada, hemos pactado por la ejecución integral, ¿no es cierto? Por esa ejecución integral yo te pago todo. Oye, mira, tú me has dicho, en los metrados del expediente técnico decían 1000 metros de pintura, pero en la práctica yo he pintado 1200. ¿Me tienes que pagar 200 más? No, porque esa suma alzada es monto fijo integral. Así es. Lo puede ocurrir la inversa. Oye, el supervisor me dice, oye, por si acaso solo ha pintado 800 metros porque hay un error en el expediente técnico de obra y ha puesto 1000 metros, pero solo hay 800. Como es suma alzada, tú le vas a pagar el íntegro de los 1000 metros. Esa es la diferencia. O sea, sí puede haber adicionales, ¿correcto? Igual voy a definir la valorización en función, si el precio es unitario, por el precio unitario, si es esa suma alzada en función al factor,
al precio unitario del presupuesto de obra multiplicado por el factor de relación. Pero aquí, en función de los metrados efectivamente ejecutados, porque me ha cotizado unidad por unidad. Aquí no, aquí hasta lo que determina el metrado del presupuesto. Oye, ya terminé de valorizarte los 1000 metros, pero todavía falta 20 más. Igual tú lo vas a ejecutar y en la siguiente valorización ya no te voy a pagar eso. ¿Estamos? Ya no te puedo seguir pagando porque no hay más pago por mayores metrados cuando se convoca a suma alzada. ¿Perdón? No hay más partidas, ya la partida ya se... Ya está completa, va a arrojar como 100%. ¿Correcto? ¿Se entiende un poco el concepto? Fantástico. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Una consulta. Sí. En caso que el contratista valorice más, se adelante, por ejemplo, pero lo que se adelantó en la parte de, bueno, en caso de obra, una construcción, movimiento de tierra, está dentro del expediente de un adicional y ingreso deductivo vinculante. En este caso, ¿se le pagaría? A ver, vamos a ver. Explícame la historia completa porque no te quiero dar una respuesta equivocada. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? El contratista ejecutó movimientos de tierra, trabajos preliminares. Ajá. En una zona donde se estaba proyectando un adicional y un deductivo vinculante en que ya no se iba a realizar ese trabajo. Ya. Pero lo consideró en la valorización. Ya. Ya se adelantó. ¿Se adelantó a qué? A la ejecución de esas partidas que es parte de un deductivo. Ya. En ese caso, se le paga, bueno, lo valorizó y el supervisor lo pasó. Ya, en ese caso, ya se le había pagado. Pero hubo problemas en el adicional, ya que ya se le había pagado, así que lo que se estaba viendo era descontarle en la próxima valorización. En condiciones generales, la obligación de ejecutar algo nace en el expediente técnico de obra. Sin embargo, cuando es necesario realizar un adicional porque esa mayor prestación resulta nuevamente necesaria para lograr la finalidad del contrato de obra, o el análisis es exactamente el mismo que bienes y servicios, o sea, para definir la procedencia o no, lo que va a variar es la forma de cuantificar y hasta cuánto puedo autorizar. Por ejemplo, un adicional en bienes y servicios lo puedo autorizar hasta el 25%. ¿Estamos? ¿Y quién lo aprueba? El titular de la entidad, pero esta es una facultad delegada. En el caso de obras, hay un cambio. Primero, que la facultad